Nunca imaginé que una carne asada con la familia, algo tan normal y tan de nosotros, terminaría así, sin poder respirar, tratando de salir del agua, mientras mi nieto se reía. Kyle, mi querido Kyle. Oh bueno, eso era antes. A sus 19 años, se paró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y me empujó. A mí, su propia abuela, me aventó directo al lago. No fue un accidente, no fue una broma que se salió de control, fue con toda la intención, frío, calculado, cruel. Escuché su voz justo antes del empujón. Vamos, abuela, a ver si todavía sabes nadar. Y luego sentí unas manos frías en mi espalda, un empujón, mi cuerpo cayó al agua y grité, pero ya era tarde. Mis pies dejaron el muelle y caí como piedra. El impacto me sacó todo el aire. Me congelé. El pecho me quemaba tratando de gritar, pero solo tragué más agua. Tenía más de 30 años sin nadar. Después de mi operación, el doctor me dijo que no lo intentara, que mi hombro ya no aguantaba y que mis reflejos no eran los mismos. Pero nadie se movió. Nadie en el muelle hizo nada. Me moví con desesperación, llena de pánico, mientras el agua me jalaba hacia abajo. Cuando logré salir a flote, tosiendo y escupiendo, vi sus caras. Kyle estaba ahí parado, con los brazos cruzados, riéndose con sus amigos. Mi hijo, su papá, solo miraba. Mi nuera tomaba vino y murmuró, «Ay, ¿está haciendo un drama?» Ni siquiera recuerdo cómo salí del agua. Supongo que fue puro instinto, miedo, o alguna fuerza que no sabía que aún tenía. Cuando por fin llegué al muelle, empapada, temblando, con las rodillas raspadas y el corazón latiéndome fuerte, nadie me ayudó, nadie. Kyle me miró y sonrió. «Mira, si sabes nadar, eres dura, ¿eh?» Todos se rieron, y esa risa me siguió sonando en los oídos mucho después. No grité, no lloré, me paré como pude, escurriendo agua, sintiéndome humillada como nunca, y en mi mente escuché la voz de Dolores, que la semana pasada me dijo, «La gente muestra quién es de verdad cuando piensa que te necesita». Caminé de regreso a la mesa del picnic, empapada, adolorida. Volvieron a asar hamburguesas. Abrieron otra botella de vino como si nada, como si no acabara de pasar algo tan grave. Nadie pidió perdón, nadie se preocupó. Y ahí lo supe. Ese fue el momento en que el lobo, por fin, me arrancó los ojos. El momento en que dejé de poner excusas. El momento en que solté al niño que me traía flores del jardín. Kyle ya no estaba. Ahora solo quedaba un chavo formado por gente que prefiere las apariencias en vez del cariño. Gente que le enseñó que ser cruel se parece a ser fuerte. Gente que le hizo creer que amar no tiene consecuencias. Me quedé sentada, mojada, en silencio. Ese silencio antes se confundía con debilidad. Ya no. Esta vez era una promesa, una advertencia, un nuevo comienzo. Porque mientras los veía reír en el muelle, con mi cuerpo doliendo y el corazón roto, me di cuenta de algo que ellos no ven. Aún tengo opciones. Ese chamaco ya se le olvidó quién le guardaba su dinero para el futuro. Ya en casa, me quité la ropa mojada y me sequé en el baño con una toalla viejita que siempre dejaba para las visitas, una que nadie más usaba. Me vi en el espejo, el pelo todo enredado, las rodillas raspadas y los ojos rojos por el agua del lago. Parecía un fantasma. Y aún así, cuando volví a la cocina, ahí estaban todos platicando de sus vacaciones, riéndose de los precios de los vuelos a Cancún, discutiendo cuál Airbnb tenía la mejor vista. Nadie volteó a verme, nadie me preguntó cómo estaba, ni una cobija me ofrecieron. Kyle andaba descalzo, en su traje de baño mojado, viendo su celular y dejando charcos en mi piso recién trapeado. Mi hijo estaba recargado en la barra, tomando la limonada que yo preparé en la mañana, y mi nuera, como si fuera de piedra, sin emoción, enseñándole a Kyle unas fotos de balnearios, como si no hubiera pasado nada. Era como si no existiera. Me senté en la orilla de la mesa del desayunador, temblando todavía del frío, con el suéter pegado a la espalda. Nadie me vio, a nadie le importó. Quise gritar, pero no de dolor, de coraje, de incredulidad. ¿Cómo llegamos a esto? Me acuerdo, Dios mío, me acuerdo bien, cuando Kyle me abrazaba fuerte y me decía, «Eres lo mejor de esta casa, abue». Me acuerdo de los domingos con hotcakes y caricaturas, con su cabecita recargada en mi brazo. Y ahora, ahí estaba él, burlándose de mí, haciéndose el ahogado frente a sus amigos mientras yo apenas podía respirar. Y eso no pasó de un día para otro. Esa crueldad se aprende, y yo sé muy bien de dónde la aprendió. De esas miradas pesadas, de las veces que sus papás se burlaron de mis costumbres, de cómo hablaban de mí cuando pensaban que ya estaba dormida,
de cómo usaban mi casa, mi dinero, mi tiempo, hasta que dejé de ser una persona y me volví una molestia. Y ahí estaba yo, en mi propia cocina, temblando, mientras ellos planeaban su próximo viajecito. Dejé que el silencio llenara el cuarto, a ver si alguno notaba algo. No lo hicieron. Así que me quedé callada, como siempre. Me fui caminando a mi cuarto. Cerré la puerta despacito y me senté en la orilla de la cama, la misma donde le contaba cuentos a Kyle antes de dormir. El agua del lago ya no estaba en mi piel, pero sí en mi corazón. Ese ardor, esa pena, no se iba. Y me di cuenta de algo. Yo llevaba años secándome por su culpa. Cada vez que se les olvidaba mi cumpleaños. Cada vez que me pedían dinero sin dar ni las gracias. Cada vez que me hablaban feo. Que se reían de mí. Que me ignoraban. Ese empujón al lago fue la primera vez que lo hicieron en público. Saqué mi diario y escribí una sola frase. Nunca más me van a ahogar. Porque desde esta noche, no me iba a quedar solo tratando de secarme. Me estaba despertando. Esa noche, ya que todo quedó en silencio, me senté sola en mi cuarto con la puerta cerrada. La lámpara vieja zumbaba bajito a mi lado. No pude dormir. No con esa imagen de Kyle en mi cabeza. Mi Kyle, riendo mientras yo luchaba por no hundirme. Esa imagen no me soltaba, no por lo cruel, sino porque era él, ese niño que yo cuidé, no solo como abuela de vacaciones, no, yo lo crié cuando sus papás no se dignaban a hacerlo, cuando su papá perdió la chamba por tercera vez, y el banco ya casi les quitaba la casa. ¿A dónde mandaron a Kyle? A esta casa. Lo cargué en mis brazos, yo le daba de comer, lo bañaba, le leía cuentos y lo consolaba cuando tenía pesadillas. Siempre puse mi nombre como contacto de emergencia en sus papeles. Pagué su colegiatura cuando sus papás no podían. Yo le armé su mundo. Todavía me acuerdo cuando le dieron su primer teclado. Se lo compré a un maestro de música que ya se iba a jubilar. Me gasté casi la mitad de mis ahorros en eso. Kyle se sentó en el piso, con las piernas cruzadas, y se pasó horas tocando tecla por tecla, como si fuera algo mágico. Abue, esto está mejor que la Navidad, me dijo. Y pensé, este niño siente muy profundo. ¿A dónde se fue ese niño? Las cosas empezaron a cambiar cuando cumplió 16. No soltaba el celular. Dejó de sentarse a la mesa. Ya no daba las gracias. Solo gruñía. Ya ni me veía a los ojos. Al principio pensé que era por la edad. Son cosas de la adolescencia. Me decía, él todavía me quiere. Solo está creciendo. Pero no era solo eso. No nada más creció, cambió, y poquito a poco se fue notando. Se burlaba de cómo revolvía el té, hacía chistes pesados, ponía los ojos en blanco cuando contaba alguna historia. Yo debí decirle algo, enfrentarlo, pero no quise hacer olas, no quería alejarlo. En vez de eso, me perdí yo. Dejé que hablara mal de mí, dejé que sus papás se rieran cuando él me mandaba a callar. Me dejé hacer invisible en mi propia casa. Ese mismo niño que una vez lloró cuando me raspé en el jardín, que me daba besitos en la mejilla y me preguntaba si los ángeles también se hacían viejitos, ahora estaba en mi cocina haciendo chistes sobre ahogarme. Y lo peor es que yo todavía quería creer que algo de ese niño quedaba, pero esa noche, lo solté. Cerré el último álbum de fotos que tenía de él, puras sonrisas con dientes chuecos, velitas de cumpleaños, y lo puse en el estante, no para olvidarlo, sino para protegerme. Porque el amor sin límites no es amor, es esclavitud, y ya serví bastante. Que sus papás se encarguen ahora, que ellos presuman sus solicitudes de universidad, sus seguidores en Instagram, su gran sentido del humor. Al día siguiente, le conté todo a Dolores, porque necesitaba consuelo, solo alguien que me escuchara, y Dolores, siempre ha estado ahí. Es mi mejor amiga desde hace más de 30 años, hemos pasado por 1000 cosas juntas, y siempre me ha acompañado, en lo bueno y en lo feo. A la mañana siguiente tocaron la puerta de la cocina, no la de enfrente, no, Dolores nunca usa la puerta del frente, ella siempre entra por el lado, como si fuera su casa. Ábreme, Margaret, traigo muffins, y opiniones, gritó. Sonreí antes de llegar a la puerta, ahí estaba ella, con sus lentes de sol grandotes, su chamarra turquesa, una bolsa de papel en una mano y 2 cafés en la otra, como si viniera a dar batalla. Ni chance tuve de decir nada, porque en cuanto me vio dijo, te ves fatal, siéntate, yo sirvo. Y me senté, porque con Dolores no se discute, se obedece. Te hicieron algo, ¿verdad? Dijo. Asentí con la cabeza, solo una vez, y eso fue suficiente. Ella no se puso dramática ni dijo, ay, pobrecita,
Nada de eso. Se inclinó hacia la mesa, puso los codos y dijo: entonces ya es hora. ¿Hora de qué?, le pregunté. Y entonces, sacó algo de su bolsa. No traje panecillos, ni servilletas, traje una carpeta. Era la tarjeta de su abogado, y una lista con todas las cuentas que me contaste el año pasado cuando hicimos tus impuestos. Me quedé viéndola fijo. ¿Guardaste eso?, le pregunté. Guardo todo, dijo, sobre todo cuando mi mejor amiga está regalando su amor y su herencia como si fueran dulces de Halloween, a gente que sería capaz de empujarla a un lago. Volví a ver la tarjeta. Peter Holloway, abogado de herencias, letras firmes, limpias, como de apretón de manos. No sé, le dije bajito, se siente como definitivo. Dolores se recargó en la silla, cruzó los brazos y me inclinó la cabeza. No es que no quieras acabar con esto, lo que no quieres es sentirte culpable, es diferente. Le dio un trago a su café y luego dio un golpecito en la mesa con los dedos. Escúchame bien, tú pagaste la escuela de Kyle, le pagaste los frenos, su maldito piano, sus viajes de fútbol, dejaste que sus papás vivieran en tu casa del lago todo un verano, y aún así tú tuviste que comprar tu propia comida ese agosto. Yo solo quería ayudar, susurré. Lo sé, me dijo, lo sé, porque tú eres mejor que ellos, ese es el problema. Me quedé viendo por la ventana, las azaleas estaban floreando, Cliff las había sembrado para nuestro aniversario. Siempre decía que eran flores necias, tardadas para abrirse, pero imposibles de matar. Y así me sentía yo, así, justo ahora. No quiero venganza, le dije. Dolores se acercó y me agarró la mano. Claro que no, me dijo, lo que quieres es liberarte. Y tenía razón, no quería gritar, ni quemar la casa, ni entrar al cuarto de Kyle a exigirle una disculpa que ni siquiera cree que me debe. Lo único que quería era esa paz que llega cuando dejas de rogar que te vean. Dolores se levantó y me ayudó a pararme de la silla. Vamos al centro, vas a comer algo que no venga de una caja, y luego vamos a llamar a Peter. Hace meses que no voy a ese café, admití. Perfecto, dijo, agarrando sus llaves, que vean cómo se ve la fuerza, en un cardigan y con patas de gallo. Íbamos en el coche con las ventanas abajo, el viento enredándome el poco cabello que me queda. Y de pronto sentí algo simple, pero fuerte. Hacía años que no me sentía tan viva. Y todo lo que hizo falta fue que alguien me recordara que todavía me pertenezco. El café estaba lleno, el sonido de los platos, la gente platicando, todo me envolvía como una cobija viejita. Dolores revolvía el azúcar de su espresso con una intención, como si estuviera preparando una pócima mágica. Luego me pasó mi taza por la mesa. Tómatelo todo. Vas a necesitar fuerza y cafeína. No se equivocaba. Llamamos a Peter Holloway justo después de comer. Me dijo que fuera esa misma tarde. Trae todo lo que tengas, me dijo, y no me lo endulces. No lo hice. Llevé los papeles originales del fideicomiso, la carpeta que Cliff y yo armamos después de su derrame cerebral, y una copia doblada de la carta de la universidad, esa que llegó cuando Kyle todavía estaba en la prepa y se emocionaba enseñándome sus calificaciones. Me acordé del día que imprimí esa carta. Estaba tan orgulloso, tan lleno de ilusiones. $50,000, murmuré, mientras Peter le echaba un ojo a todo. Empecé a juntar ese dinero cuando Kyle tenía 10 años. Era dinero de cumpleaños, bonos, devoluciones de impuestos, hasta me salté unas vacaciones un año. Cliff y yo siempre dijimos, primero la educación. Peter levantó la mirada de los papeles, con cara seria. Todo sigue aquí, sin tocar. Sí, le dije, con la voz apagada. Está en una escuela comunitaria ahorita. Dice que el próximo año se va a transferir. Ese era el plan, hasta que decidió que yo no encajaba ni en su vida, ni en el muelle. Peter no preguntó nada, solo asintió, como un doctor antes de operar. ¿Qué quieres hacer, Margaret?, me preguntó. ¿Cambiar al beneficiario? ¿Mover el dinero? ¿Cerrar todo? Me quedé viendo el techo un rato, y luego le susurré. Nada. Todavía no. Peter alzó una ceja. Quiero observar, le dije, quiero ver cómo me tratan cuando piensen que soy débil, cuando crean que estoy por morirme y que pronto van a heredar. Quiero ver quién se finge cariñoso, y quién sí se aparece de verdad. Peter cerró la carpeta, despacito. Eso suena frío, dijo. No es frialdad, respondió Dolores, inclinándose un poco hacia él. Es supervivencia. Hoy no estamos quemando puentes, Peter. Solo estamos viendo cuáles nunca fueron puentes de verdad.
Peter sonrió leve. Me parece justo. Salimos de su oficina una hora después, sin cambiar nada legalmente, pero con mi manera de ver las cosas completamente distinta. Ese fondo ya no era un regalo, era un espejo. Pasé la tarde en la casa, caminando de cuarto en cuarto, como si estuviera revisando una vida que ya no era mía. Me detuve frente a la repisa donde todavía estaba la foto de bebé de Kyle, sus hoyitos en las mejillas, esa sonrisa, esa sensación de que todo estaba bien. No tiré la foto, aún no estaba lista. En vez de eso, me senté en la mesa de la cocina y abrí una página nueva en mi diario. Arriba escribí, vamos a ver quién me quiere sin el dinero. Debajo hice 2 columnas, quién se da cuenta, y quién lo evita. Ni siquiera tuve que escribir el nombre de Kyle, ya sabía en qué lado iba a quedar. No era venganza, era claridad. Porque por más planes que hicieran, por más que se la pasaran murmurando sobre quién se iba a quedar con que cuando yo ya no pudiera decidir, se les olvidó una cosa. Yo todavía tengo la pluma. Y aún no termino de escribir el final. Empecé poco a poco, un tropezón por aquí, un paso más lento por allá. Me detenía a mitad de frase y me tocaba la frente, como si se me hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Dejé que me temblaran un poquito las manos al servir el té, lo justo para que la taza sonara contra el platito. Y el efecto fue inmediato. No preocupación. No ternura. Molestia. Kyle ya ni saludaba al entrar, solo hacía un gruñido. Si le pedía que me ayudara a subir las bolsas del súper, soltaba un suspiro tan fuerte que parecía que le había pedido que cargara un coche. Y mi hijo Daniel empezó a susurrar cosas en la cocina, pensando que yo ya estaba dormida. Esto está empeorando. No creo que esté tomando sus medicinas. Ya no puedo seguir limpiando lo que deja tirado. Eso dijo Paula, su esposa, con esa cara de preocupación falsa que siempre pone frente a sus amigos de la iglesia. Esta vez ni siquiera se esperó a estar a solas. Lo dijo fuerte, en medio de todos. Dejó la estufa encendida otra vez, dijo, con ese tono exagerado. Eso es peligroso, Dan. ¿Y si Kyle estaba solo? Siempre estaba solo. Pero a nadie le importaba. La verdad es que yo nunca dejaba la estufa encendida. Siempre la revisaba 2 veces, y luego una más antes de irme a dormir. Pero no dije nada. Los dejé pensar lo que quisieran. Los dejé que armaran sus excusas, que buscaran razones para empujarme a un lado. Ellos pensaban que estaban jugando ajedrez. No sabían que yo estaba jugando una partida más larga. En las noches me quedaba acostada, escuchando sus voces bajitas a través de la pared. Nunca decían mi nombre. Solo, ella, ella. Necesita ayuda. Ya es una carga. Ni siquiera sabe manejar su dinero. Esa última casi me hizo reír. Tenía todos los papeles bien guardados en el cajón de los calcetines, cada cuenta, cada peso registrado, todo cuadraba. El fondo de la universidad seguía intacto, la casa seguía a mi nombre, y aún así, me hablaban como si ya me hubiera ido, como si no existiera. Una mañana, entré a la cocina y ahí estaban Kyle y Paula sentados, susurrando. Se quedaron congelados al verme, pero ya los había escuchado decir una palabra, institución. Kyle me miró, como si yo fuera un mueble. No escuchó, dijo él. Yo no dije nada, serví mi café despacito, dejé que el silencio se hiciera más pesado. Miré por la ventana, el jardín seguía ahí, el que Cliff y yo habíamos hecho desde cero. Nuestro rincón de paz. Las hortensias estaban floreando otra vez, plantas tercas, como nosotros. Estoy vieja, dije en voz alta, sin hablarle a nadie, pero no estoy sorda. Nadie contestó. Fue ahí cuando supe la verdad. Querían sacarme antes de que yo pudiera decirles que no. Así que los dejé seguir creyendo que me estaba apagando. Los dejé hablar, los dejé susurrar. Me hice chiquita frente a sus ojos, para luego desaparecer por completo. Y cuando eso pase, ese silencio les va a caer encima como un trueno. Esa noche abrí de nuevo mi diario. Le puse una rayita al nombre de Kyle en la columna de «¿Quién evita?». La subrayé 2 veces. Junto a los nombres de Daniel y Paula escribí «Quieren la casa, no a la mujer que vive en ella». Cerré el cuaderno, y sonreí en la oscuridad. Los dejé susurrar, porque yo sí estaba escuchando. Cada palabra. Una semana después, pasó algo que me hizo decidirme por completo. Fue idea de Paula. Una cena, casual, según ella, con sus amigas del yoga y unos compañeros de trabajo de Daniel. Hagamos una parrillada, algo leve. Quizás puedas hacer ese pastel de limón que tanto les gusta, dijo Paula. Yo no dije nada, aún así, horneé el pastel,
por costumbre, tal vez por nostalgia. Pero no pensaba quedarme mucho rato. La casa olía a carne asada y perfume caro. Las risas venían del patio como si fueran humo, suaves, subiendo, pero que ahogaban. Me quedé en la cocina, lejos de todos. Nadie se dio cuenta. Ni siquiera Daniel, que cuando tenía 12 años siempre pasaba a preguntarme si necesitaba ayuda para lavar los trastes. Me quedé junto al fregadero, escondida, escuchando, siempre escuchando. Entonces escuché la voz de Cail. Fuerte, fría, con ese tonito sarcástico que aprendió de Paula. Pues escuchen esto, le dijo a su bola de invitados medio borrachos. La abuela se cayó al lago en la carne asada. Se movía como tortuga volteada. Ayúdenme, ayúdenme. Risas. Risas fuertes. Y siguió. Y yo le dije, tío, no te estás ahogando de verdad. Seguro solo quería lástima. Ya saben cómo son los viejos. Usan la debilidad como arma. Alguien ahí murmuró entre dientes. Eso estuvo fuerte, Cail. Y Cail se rió más. No, no, está bien, viejo pájaro duro, viejo pájaro duro. Eso es lo que vio cuando me miró. No vio a la mujer que pagó por sus brackets. Ni a la que lo cuidó cada noche cuando tenía ataques de asma. Ni a la que guardaba cada dibujo suyo en una carpeta bajo su cama. Solo vio, un pájaro viejo. Me quedé congelada, detrás de la puerta de vidrio, con las manos temblando. No por la edad, por el coraje. Entonces escuché a Paula, con esa voz suavecita y cortante como cuchillo. Es una carga. No somos familia, le dijo a Daniel. Tenemos que pensar en el futuro, no en emociones, responsabilidad. No era la primera vez que me hacían sentir que ya no valía nada. Pero esta vez fue la última. Me fui a mi cuarto sin decir una palabra. Sin una lágrima. Me senté en la cama y, con la puerta cerrada y sus voces ya más lejanas, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no estaba enojada. Tampoco triste. Solo, decidida. Era la claridad que necesitaba. La confirmación. La última firma del contrato invisible que firmaron el día que Cail me empujó a ese lago. Abrí el cajón de mi buró y saqué el sobre con la tarjeta de Peter. Tomé el teléfono y vi su número un rato. Luego marqué. Contestó al segundo timbrazo. Peter Ayobay, dijo. Soy Margaret, ya estoy lista. No me preguntó qué quería decir. Solo respondió. Ven mañana, trae los papeles, tu identificación. Ya los tengo, le dije. Colgué. Salí al pasillo. La risa de ellos ahora sonaba como si viniera de gente desconocida. El pastel de limón seguía ahí, entero, sobre la barra. Tomé un cuchillo. Corté una rebanada perfecta. No para ellos, para mí. Me senté sola en la mesa de la cocina y me lo comí despacito. Que sigan con sus cuentos. Que tomen, que rían, que hablen. Que hagan como si yo no existiera. Porque a partir de mañana, van a ver lo invisible que puedo ser. Y cuando llegue el silencio, el verdadero, no será debilidad. Será mi despedida. Esa noche no dormí. Me senté en el escritorio que aún tenía en mi cuarto, el mismo donde ayudé a Cail a escribir sus ensayos para la universidad. Abrí mi laptop. La página de la Fundación de Becas ya estaba guardada como favorita. Cliff y yo la apoyamos por años. Era una fundación callada, eficiente y con principios. Su lema era que la educación se gana, no se hereda. Escribí con calma, sin apurarme. Monto a donar, 50,000 pesos. Nombre del donante, en memoria de Clifford James Walker. Fondo de becas STEM para estudiantes de primera generación. Anónimo, sí. Antes de hacer clic en confirmar, me detuve tantito. Mis dedos estaban sobre el teclado. Pensé en Cail cuando tenía 9 años, con esa sonrisa chimuela diciendo, abuela, cuando sea grande quiero hacer máquinas que ayuden a la gente a respirar mejor. Él ya no dice cosas así. De hecho, ya casi ni habla. Confirmar. Listo. No hubo que iniciar sesión otra vez. No esperé ningún correo. Fue una transferencia limpia, sin regreso. Cerré esa pestaña. No volví a verla. Abrí otra ventana, ahora para ver boletos de tren en Amtrak. Solo ida, salida, domingo. Destino, Silver Pines. Una comunidad tranquila para retirados, a 2 estados de aquí. Dolores tenía una amiga que vivía allá. Decía que era un lugar en paz, pero no aburrido. Con jardín, un taller para hacer cosas y vecinos que juegan ajedrez, sin hacer trampa. Perfecto. Elegí el primer tren del día.
temprano, sin que nadie me notara. Mientras todos dormían, empacé ligero. Una maleta chiquita, 3 suéteres, mis guantes de jardinería, la camisa de franela de Cliff, mi diario de piel y una foto mía cargando a Kyle de bebé. Solo una. Las cosas importantes ya no estaban ahí. Los papeles ya estaban guardados. Lo que dejaba atrás era puro cascarón, ropa que ya no usaba, aparatos de cocina que nadie agradeció, tarjetas de cumpleaños escritas a mano que acabaron en un cajón. Que se queden con eso. Que ordenen mi antigua vida como si fueran buitres dando vueltas sobre lo que ayudaron a matar. Me voy el fin de semana con Dolores, dije desde la puerta de la cocina el viernes en la noche. Quiere compañía para un viajecito en carretera. Daniel ni me volteó a ver. Estaba en su teléfono. Qué bien, murmuró Kyle, mientras pasaba junto a mí rumbo al refri. Paula fue la única que dijo algo. Y aún así, fue como si no importara. Solo doblaba la ropa, más preocupada por no mezclar blancos con colores que por mi despedida. Ninguno preguntó a dónde iba. Nadie preguntó por qué. Nadie me ofreció ayuda con mi maleta. Y entendí que no era descuido. Era a propósito. Ya ni fingían. En su cabeza, yo ya estaba empacada, etiquetada y fuera del camino. La abuela ya está vieja, ya no ha de durar mucho, seguramente pensaban. Casi podía escuchar sus pensamientos. Déjala ir. Aquí estaremos cuando se lea el testamento. La maleta se quedó junto a la puerta principal toda la noche. Los vi mirarla. Nadie preguntó cuándo volvía. Y la verdad, tenían razón. No pensaba volver. No a esta casa. No con esta gente. La única mentira de este viaje fue decir que era solo por el fin de semana. Pero yo ya sabía que era definitivo. Esa noche me senté en la orilla de la cama y miré las paredes. Paredes que antes estaban llenas de la risa de Kyle, de sus manitas pintadas en papel, de Cliff arreglando las molduras. Ahora estaban mudas, frías, viéndome partir. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Me moví como si estuviera en una película vieja. Me peiné, doblé la cobija, no escribí nada. No dije nada. A las 6 en punto llegó Dolores, con las luces bajas y el motor encendido, como si fuera un secreto que estaba listo para guardarse. Me quedé un ratito en la sala, mirando la casa que fue mi hogar por tantos años, y a las personas que poco a poco le quitaron el sentido. No sentí dolor, solo un vacío tranquilo. Salí por la puerta con mi maleta en la mano y la cerré con cuidado. Nadie se movió, ni siquiera Kyle. Mientras íbamos camino a la estación, Dolores me volteó a ver. No te preguntaron a dónde ibas, ¿verdad? Negué con la cabeza. Ni siquiera levanté la mirada. Ella soltó un ruidito con la garganta, tal vez una risa amarga. Imagínate, dijo, desapareces y a nadie le importa. Así está mejor, le respondí, y sí, así lo sentía. En la estación nos abrazamos. Dolores me metió un sobre pequeño en la mano. Por si acaso, dijo. Yo solo asentí. No lloramos. Mujeres como nosotras, que hemos visto nacimientos, muertes y todo lo de en medio, no lloramos por conseguir libertad. El tren llegó con ese rugido bajito que vibra en el piso. Subí con mi maletita y me senté junto a la ventana. Mientras la ciudad se iba quedando atrás, cambiada por árboles, cielo y lo desconocido, solté un suspiro largo. No sabía que lo había estado aguantando por tantos años. Esto no era una huida, era volver a nacer. Y en esa casa, ni siquiera iban a notar que me fui, hasta que se acabaran las toallas, el congelador estuviera vacío y la mujer que llamaban abuela ya no estuviera disponible. No me dijeron adiós, pero sí sintieron que ya no estaba. Y eso también es una despedida. Eso no se les va a olvidar. Silver Pines era tranquilo, pero no de ese silencio triste. Era un silencio en paz. Pájaros cantando en la mañana. Pasos arrastrados en los pasillos. Música clásica bajita en la habitación del vecino. Mi cuarto era pequeño, pero estaba limpio. Una cama junto a la ventana. Un librero. Una silla que no rechinó cuando me senté. Colgué la camisa de franela de Cliff junto a la puerta. Y puse la foto de Kyle de bebé en el alféizar. No como recuerdo, sino como un monumento. La vi, y por fin entendí la verdad. Él fue solo un niño al que quise mucho. Pero no era un hombre que tuviera derecho a hacerme suya. Esa tarde me senté en el escritorio y empecé una carta. No solo para Kyle. Era para todos, Daniel, Paula y Kyle. Escribí sus nombres arriba, como si fuera una esquela.
Y empecé. Yo fui la que se desveló cuando Kyle no podía dormir. Yo pagué su escuela, sus zapatos, su futuro. Nunca me perdía un cumpleaños. Y aunque tú olvidaras el mío, yo te escuchaba. Esperaba, siempre esperaba. Y a cambio, te burlaste de mis miedos. Hiciste menos mis necesidades. Trataste mi presencia como si fuera estorbo. Te reíste cuando me estaba ahogando. Paré de escribir y puse la mano sobre mi pecho. Mi corazón latía tranquilo. Ya no corría como cuando los enfrentaba en persona. Volví a tomar la pluma. Esto no es venganza. No estoy castigando a nadie. Pero ya no voy a seguir pagando para que me usen. El fondo para la universidad se acabó. La herencia se queda como está. Ya di demasiado. Ahora elijo paz. Abajo no puse, con amor, abuela. Firmé con mi nombre completo, Margaret Elizabeth Walker. Porque se les olvidó que también soy una persona. No solo, abuela, no solo, mamá. Una mujer, completa. Doblé la carta con cuidado y la puse en un sobre sin remitente. No metí dinero, ni fotos, ni regalitos. Solo la verdad. Fui a la oficina postal de la esquina. Lo envié por correo normal. No volteé para atrás. De regreso a casa, pasé por el jardín. Algunos de los vecinos ya estaban sembrando verduras. Un señor mayor estaba plantando tomates. Tenía las manos llenas de tierra. Me vio y asintió con la cabeza. ¿Primera vez aquí? Sí, le dije. Buen lugar, respondió. Aquí nadie te pide que pruebes que vales algo. Sonreí, de verdad sonreí. Por eso vine. Al llegar a mi cuarto, preparé una taza de té. Me senté a ver el viento moviendo los árboles. No revisé mi celular, porque no traje ninguno. Si alguien quiere hablarme, va a tener que hacerlo sin esperar respuesta rápida, sin condiciones, porque yo ya dije todo lo que tenía que decir. Y esta vez, ellos van a tener que quedarse con eso. Tardaron justo 5 días. 5 días pasaron desde que mandé la carta hasta que reaccionaron. Peter, en uno de sus pocos correos, me contó entre risas que Daniel llegó a su oficina viéndose como si hubiera envejecido 10 años, y bajado como 9 kilos, pero de puro susto. Parece que la carta llegó mientras desayunaban. Kyle la abrió, seguro esperando encontrar un cheque, una nota linda, o instrucciones para cobrar su herencia. Pero no. Se topó con mi letra, clarita como un espejo. Sin gritos, sin ruegos. Solo la verdad. Y esa frase que seguro lo dejó sin aliento. El fondo para la universidad se acabó. Lo doné a una fundación que prefiere la decencia antes que los privilegios. Peter me dijo que Kyle se puso rojo como jitomate. Paula empezó a decir groserías. Y Daniel no paraba de repetir lo mismo una y otra vez. Pensamos que iba a esperar. ¿Esperar qué? ¿A que la trataran bien? ¿A que la usaran un poquito más? ¿A que se muriera? No, ya había esperado demasiado. Ese mismo día, Peter les entregó todo, los papeles oficiales, la confirmación de que el fondo ya no era suyo, y que todo el acceso digital había sido cancelado. Les dijo que, a partir de ahora, cualquier mensaje tendría que pasar por él. Ella tiene todo el derecho, les dijo. No escuché sus gritos, pero me los imaginé. Paula, caminando como loca por la cocina, enojada porque su plan bien calculado se vino abajo. Daniel, frotándose la cabeza, viendo cómo su plan B desaparecía. Y Kyle, pobrecito, cayendo en cuenta de que burlarse de alguien no sirve, si esa persona ya se fue. No más correo electrónico. Sin número de teléfono. Sin dirección. Nada, solo ausencia. Esa noche me senté en mi nuevo balconcito, con una cobija en las piernas, té caliente en la mano, y vi a una pareja de gorriones peleándose por una maceta. Todo estaba en silencio. Pero no ese silencio triste de estar sola. Era un silencio merecido. El tipo de silencio que llega cuando ya gritaste todo lo que tenías que decir. No me sentí culpable. Ni me pregunté si me pasé. Porque por primera vez, la distancia entre nosotros era real. No me esfumé. Simplemente me fui. Ellos querían que fuera callada, dócil, chiquita. Pues ya lo tienen. Pero no como esperaban. Nada de ayuda con las cuentas. Nada de préstamos. Nada de cuidar niños en el último minuto. Nada de fondo para la universidad. Solo silencio. Solo espacio. Y yo, Margaret Elizabeth Walker, todavía respirando, todavía viva, solo que en otro lugar. Ellos le llaman abandono. Le andan diciendo a la gente que perdí todo
y que me escapé. Déjalos. Porque un día, cuando se les pase el coraje, van a recordar que les di todo, tanto que casi me apago. Y entonces me detuve. No por mala, sino porque, por fin, entendí. No tengo que quemarme para darle calor a los demás. Y me juré que nunca más sería su cerillo. Peter me mandó el primer correo de ellos 3 días después. Asunto, urgente. Mensaje, por favor, márcanos, mamá. Era de Daniel. Lleno de frases con pánico y sin comas ni puntos. Solo queremos hablar. No estamos enojados, estamos confundidos. No sabíamos que estabas molesta. Kyle está muy angustiado. Por favor, déjanos explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Qué imaginé el agua en mis pulmones? ¿Qué malentendí sus risas? ¿Qué cuando decían responsabilidad no querían decir lo que sonaba? No querían hablar. Querían acceso. Peter me preguntó si quería que él les respondiera. Le dije que no. Déjalos, que se queden escuchando el eco de su propio silencio. Esa misma semana llamaron al banco. Intentaron entrar a las cuentas. Les dijeron que no. Escribieron a la fundación de becas. También les dijeron que no. Y luego vino lo más atrevido de todo, me reportaron como desaparecida. Un oficial fue a la oficina de Peter y le preguntó si había alguna preocupación por mi seguridad. Peter, bendito sea, le dio los papeles. Margaret Walker está bien. Se fue por su propia voluntad y no tiene por qué avisar a la gente de la que está tomando distancia. Lo intentaron de nuevo al día siguiente. Ahora fue Kyle quien llamó. Peter no contestó. Solo me mandó un mensaje con el asunto. Están luchando. No lo abrí de inmediato. Me quedé pensando. No porque me diera gusto verlos asustados, sino porque necesitaba recordar que tengo derecho a alejarme. Cuando dejas de cuidar a los que se han hecho adictos a tu silencio, aparece una culpa rara. Llega por ratos. Tal vez fui muy dura. Tal vez no lo dijeron en serio. Tal vez cambien. Pero esa culpa es solo el precio que te enseñaron a pagar cuando crees que el amor debe doler. Y yo ya no voy a pagar ese precio. No respondí. No me moví. Ese día lo pasé en el jardín, metiendo los dedos en la tierra tibia, plantando semillas como si le dijera al mundo, vamos a empezar de nuevo. Esa noche, Dolores me llamó. Están perdiendo el control, me dijo. Ya se corren rumores. Las amigas de yoga de Paula empezaron a murmurar. Una hasta le preguntó si no tenías demencia. Me reí. No una risa educada. Una risa libre, de esas que alivian. Pues entonces, debo ser la paciente con demencia más organizada que han visto en su vida, le dije. Dolores se quedó callada un segundo. ¿Y no te molesta que piensen que desapareciste? Vi por la ventana como el sol se escondía detrás de las flores. No desaparecí, le dije, solo ya no estoy disponible. Porque esa es la verdad, ¿no? Querían que yo fuera una figura calladita en el fondo. Siempre ahí, pero nunca necesaria. Útil, pero desechable. Ahora me fui, sí, pero no me perdieron. Me echaron. Y ahora que ya no saben dónde encontrarme, por fin quieren escucharme. Pero ya es demasiado tarde para platicar. Esto no es un pleito. Es un cambio. Y por primera vez, no son ellos los que deciden cuándo termina. Peter me lo dijo en cuanto todo se derrumbó. Llamó a los 3 y los citó en su oficina. Porque no lo iban a creer hasta que alguien con título, en un escritorio grande, se los dijera en su cara. Daniel entró con la quijada bien apretada. Paula traía puesto su suéter favorito, ese que usa cuando quiere hacerse la víctima. Y Kyle. Kyle parecía un niño chiquito otra vez. No porque se sintiera mal, sino porque, por primera vez, el mundo no le estaba haciendo caso. Peter ya tenía lista una declaración corta, justo como le pedí. Nada de charlas, ni explicaciones, solo la verdad. Puso una carpeta sobre la mesa, los miró a los ojos uno por uno, y dijo, esto es de parte de Margaret Walker. Y leyó en voz alta. Para los que pensaron que mi silencio era estar de acuerdo, ya lo di todo una vez, no voy a morir 2 veces. Esa frase los congeló. Me robaron mi tiempo, mi casa, mi paz, me agotaron mientras le decían a los demás que me cuidaban. Se burlaron de mí mientras me ahogaba, y luego se preguntaban por qué no salía a pedirles ayuda. Así que voy a ser clara, el fondo para la universidad ya no existe. La herencia se reestructuró. La casa será donada. Mis cosas no van a ir a quienes me trataron como si yo fuera un estorbo que había que quitar del camino. Daniel quiso decir algo,
pero Peter levantó la mano. Ella me dio permiso de leer cada palabra, le dijo. Y siguió leyendo. No van a recibir nada de mí cuando muera, porque en vida no me dieron nada que valiera la pena, ni amor, ni respeto, ni cariño. Querían más mi dinero que a mí, y ahora, ese dinero está con personas que todavía creen en la bondad. Peter me contó que Paula se puso roja, luego pálida. Kyle murmuró algo, pero nadie le hizo caso. Y Daniel, furioso, se paró y gritó, «¡Está loca!». Peter solo respondió tranquilo, «No, al contrario, por fin se encontró». Esa semana, Peter me mandó la transcripción completa. La leí despacio, tomándote en el jardín, con los pies cubiertos por una cobijita que Dolores me hizo. Cada palabra se sentía como respirar otra vez. No era venganza. Era dejar constancia. Ellos escribieron la historia. Yo solo pasé la última página. En su mundo, yo tenía que perdonar en silencio, dar sin límite, y desaparecer sin ruido. Pero no lo hice. Hablé, me fui. Y decidí dar mi cariño a quienes lo valoran, no a quienes lo exigen. Al final de la declaración, Peter leyó mi última frase en voz alta, en negritas, como le pedí. Estar sola es mejor que ser usada. Y eso fue todo. La fantasía de la herencia se murió ahí mismo, en un despacho de abogados, bajo unas luces frías de oficina. No fue con gritos, fue con verdad. Se fueron callados. No porque entendieran, sino porque ya no tenían con qué pelear. Se les acabó el control, y lo único que quedó fue el eco de todo lo que creían seguro. Yo no tenía que estar ahí para verlos. Hay finales que se disfrutan más desde lejos. Dolores me contó cómo fue todo después. Todo empezó con un portazo. Kyle llegó de la oficina de su universidad con una carpeta llena de malas noticias, y cara de culpa. Nadie me avisó que el dinero ya no estaba, gritó. Y Paula, con tono duro, le respondió. Pues tal vez si no te hubieras reído cuando ella casi se muere, todavía tendrías tu futuro asegurado. Daniel se quedó ahí, frotándose las sienes, como si pudiera sacar una mejor versión del pasado de su cabeza. Kyle ya no regresó a la escuela. Y cuando no le llegó su cheque de reembolso porque la oficina de becas confirmó que el fondo ya no existía, por fin le cayó el 20. No fue castigo. Simplemente quedó fuera. Excluido. Dolores me contó que en el súper se oían susurros y que en la iglesia les echaban miradas raras. Dicen que te desapareciste, me dijo por teléfono. Pero yo me reí y le contesté. Diles que retiré mi inversión de una empresa tóxica. Solté tanta risa que tuve que dejar la taza de té. Mientras tanto, en la casa del lago, todo fue de mal en peor. Daniel volvió a tomar. Primero una chela con la cena, luego vino, y después whisky. Paula se quejaba con su hermana, diciendo que mi partida había arruinado todo. Nunca dijeron que me fui. Para ellos, yo seguía siendo como un fantasma que rondaba su historia. Nunca me vieron como una mujer que decidió elegirse a sí misma. Solo como alguien que les debía más. Pero la gente del vecindario no les creyó por mucho tiempo. La noticia corrió rápido cuando Peter confirmó que yo estaba bien y que ya había cambiado todo legalmente. Viejos conocidos que antes saludaban a Paula con una sonrisa, ahora mejor se alejaban. En la iglesia, a Daniel lo veían con cara seria. Ya no lo invitaban a hablar en los desayunos de hombres. Su reputación no se cayó por un escándalo. Se cayó por la verdad. Cuando te burlas de una mujer en público y en privado la tratas como si no valiera nada, la gente empieza a recordar cosas. ¿Quién cuidó de Kyle cuando sus papás no podían? ¿Quién les prestó para las vacaciones? ¿Quién horneó para cada funeral? ¿Llevó flores a cada boda y nunca pidió nada a cambio? Yo. Y ahora ya no estaba. El círculo social del que tanto dependían no se desmoronó. Solo siguió girando, sin ellos. No tuve que gritar. No tuve que defenderme. Simplemente dejé de estar. Dejé de ayudar. Los amigos de Kyle también se alejaron cuando él dejó la escuela. Ese celular que usaba para criticar a todos ahora casi siempre estaba boca abajo. Daniel y Paula peleaban más fuerte ahora. Sus gritos se escuchaban en una casa que antes olía a mi pastel de limón. A veces el refri estaba vacío. El correo se acumulaba. Una noche, Dolores me llamó para contar que oyó a Paula gritando en el porche. Decía algo como, ¿cómo se atrevió a llevárselo todo? Pero yo no me llevé todo. Ahí dejé las cortinas, los platos, las llaves, y el silencio. Todavía se tienen el uno al otro. Pero creo que ya se están dando cuenta de que les gustaba mi silencio, porque yo era quien cargaba con todos sus problemas.
Ahora ese peso les toca a ellos. Y yo estoy aquí, en mi balconcito, con mi bebida caliente, el sol en la cara, y rodeada de gente que dice, por favor y gracias, sin esperar nada más. Que se queden ellos con su silencio. Ya no es mi trabajo llenarlo.